¿Qué tal, amigos? Amigos de Facebook, ¿cómo están? Pues empezamos otra transmisión en vivo a través de esta plataforma de Facebook, siguiendo con el tema de estándares de seguridad. Soy su servidor José Martín Ágreda, socio fundador de PRICON. En 1990 se fundó Prevención de Riesgos Consultores, lo cual quiere decir pues que hemos pasado no solamente esta pandemia, ¿verdad? Y me da mucho gusto estar con ustedes, agradecido también de poder hacerlo, de que nos estén siguiendo, que pues ojalá les interese este tema de estándares de seguridad. Lo hemos preparado precisamente pues no para resolverles toda la problemática, ¿verdad? No para resolverles ahorita toda la problemática de los estándares de seguridad, pero que ustedes sepan en qué consiste un estándar, qué podemos considerar en cada estándar, cuáles son sus fundamentos normativos, qué nos conviene buscar, qué información nos conviene buscar, algunas ideas de cómo implementarlos. Mi expectativa al presentarles esto, pues es precisamente que ustedes tengan ese chance de que les sirva, de que lo puedan implementar, y estaremos siempre a sus órdenes, ojalá lo hagan, no solamente con sus comentarios, sus críticas, que siempre serán bienvenidas, sino que nos hagan preguntas, formatos, por ejemplo, de permisos de trabajo. Oiga, pues sabe que no sé a qué servir, lo haremos con todo gusto. Entonces, bueno, me gustaría precisamente eso, que podamos ayudarle y no solamente cumplir con esta presentación, decir que bueno, pues estamos transmitiendo en vivo, que nos ha ido bien, etcétera, etcétera, sino que pues podamos nosotros ayudarles, ¿verdad? Entonces, esta es la tercera sesión, y en base a lo que nos está, pues hemos abierto otra 4 estándares de seguridad que nos han solicitado y que quieren que nos refiramos a ellos. Son sobre todo los de manejo de materiales. Les recuerdo, voy a recordarles ahorita y al final, que el próximo lunes tenemos un curso 36 de la de ergonomía. Son precios bastante módicos, es de 4 horas, tenemos ya metodología. Miren, una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer es generar pues metodologías propias. Entonces ya tenemos una metodología para implementar un programa de ergonomía acorde también a la norma 36. Entonces, sí vale la pena, ojalá se puedan inscribir. Es el próximo lunes, es de 4 horas. La próxima semana, también el jueves, vamos a tener una entrevista como la que tuvimos hace unas semanas, pero va a ser con directivos de la industria automotriz. Y cómo ven ellos el liderazgo en esta época crítica, ¿verdad? Y sobre todo, pues, en donde la economía está contraída. Yo creo que eso para nadie es un secreto. No creo que esté descubriendo el hilo negro, pero entonces, próximo jueves, el anuncio que les quería hacer, el próximo jueves va a haber diálogos, le llamamos nosotros, diálogos, ese no tiene costo, va a ser con directivos, personajes muy interesantes. Espero que les llame la atención, que les sea atractivo, puntos de vista sobre la seguridad, gerentes, directores de planta, que pues nos van a dar su punto de vista sobre el liderazgo. Entonces, próximo lunes tenemos el curso de ergonomía, y el jueves tenemos el curso, el curso de ergonomía va a ser con el ingeniero José Luis Sánchez. El diálogo del jueves es con Miguel Ángel Mirabete. Bien, pues ya me presenté, lo reitero, soy José Martín Ágreda Correa, y pues vamos a ver esta tercera parte de estándares de seguridad. Y todavía no tenemos, no sé exactamente cuál es el programa, porque sí estamos agregando una sesión más de estándares. Entonces quiero ver con la persona de PRICON que organiza, que planea, para ver cómo vamos, en qué fecha vamos a presentarlo. ¿De acuerdo? Pues entonces comenzamos. Miren, como les digo aquí, en esta diapositiva podemos ver que estamos en la tercera. Haré un pequeño resumen. Hablaremos de trabajo en las alturas,
de espacios confinados, que es uno de los estándares más importantes, la aplicación de este estándar ha salvado muchísimas vidas. O al revés, podemos irnos por el complemento negativo, al límite inferior. Ha habido muchísimos accidentes, muchísimas muertes en espacios confinados. Es como el de Candadeo, el que vimos la semana pasada y que lo traté pues, de ver de manera, digamos, de manera exhaustiva, no lo pude ver, pero sí los puntos más importantes, los puntos claves del estándar del loto, traté de verlo. Ahora vamos a ver entonces el de trabajo, un pequeño resumen: trabajo en las alturas, entre espacios confinados y corte y soldadura. Como ya les he comentado, para la sesión estaremos hablando de estiva y desestiva, que nos lo han solicitado, manejo seguro de cargas y manejo seguro de grúas y por el pasto. Todos estos, afortunadamente, o la mayoría de estos, estamos hablando de unos cuantos, pero la mayoría de estos estándares que hemos estado tratando en esas sesiones en que su servidor se ha encargado de manejarlos, pues la mayoría ya son estándares que nos la normatividad que tengamos. Como ya les decía, es un estándar de seguridad, lo mínimo que cualquier empresa debe tener. Son las reglas básicas de seguridad, obviamente dirigida a cada tema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver enseguida. Entonces, habíamos hablado, aquí hice un pequeño resumen de los posibles estándares de seguridad, los más aplicables. Decíamos que la aplicación general tenemos las reglas generales de seguridad. Cada empresa debe de tener, hay gente que lo tiene como un decálogo, hay gente que lo tiene como las reglas básicas de seguridad, etcétera, etcétera. Yo aquí le puse reglas generales. Derecho a trabajar sin riesgos, ya lo vimos, les decía yo que es un estándar que los norteamericanos propusieron también ya desde hace mucho, y su constitución lo piden. También la nuestra pide que nos pide que a nivel legislativo, quienes hicieron el artículo 123, pues normaron el derecho a trabajar, a que todos tenemos un trabajo seguro y bien remunerado, un trabajo digno. Entonces, ahí nos podemos colgar de ese derecho y hablar que la gente puede negarse a hacer algo para lo que ya se estableció. Deben de existir algunos controles y puede negarse a hacerlo cuando estos controles no están implementados. Equipo de protección personal, que ustedes bien saben, a ver, piénsenlo, por lo menos que no digan qué norma es. Levantamiento seguro de objetos, aquí estaba en la norma 6, ahora se trata con mayor profundidad en la norma 36, que les decía, vamos a tener un curso de esto. El estándar de ergonomía o la norma de ergonomía. Manejo de sustancias químicas, a ver, piensen qué norma oficial mexicana es. Manejo seguro de herramienta, que no es en sí una norma, sino que es un requerimiento de la norma 04, de la 029, de la 027, etcétera, etcétera. El de tarjeta candado o loto, lockout, tagout, ¿no? No, ese no es una norma, pero sí lo piden también estas normas que les acabo de decir. Trabajo en las alturas es una norma. Entre espacios confinados, que ya a partir del 2015 ya es una norma también oficial mexicana, es decir, ya, y que vamos a ver hoy, ya es obligatorio este estándar. Corte y soldadura, que también ya hay una norma. Manejo de seguro de montacargas, también norma, o está conteniendo una norma. Manejo seguro de polipastos. Manejo de cilindros de gas, que pues está cargado en la norma con soldadura. El de calzado de vehículos pesados no está en la normatividad. Sí lo piden, la norma 6, pero no te dice cómo lo debes de hacer, que calces o que inmovilices las planas o los transportes en donde se hacen actividades de carga y descarga. Y regaderas de seguridad, lavabajos, compras, control de proyectos, o también le llaman administración de proyectos o administración del cambio. Aquí le pongo yo como control de proyectos. Movimiento de carros de ferrocarril, para esas empresas donde tenemos esos carros de ferrocarril, o tener un escape donde hay movimiento de los carros de ferrocarril. Y manual de contratistas. Pues estos son un esquema así grande.
habrá otros, no son todos estas. Y les decía yo, muy importante, quiero repetir este slide, quiero repetir esta lámina para hablar en español, que cómo le hacemos para desarrollar esto. ¿Cómo le hacemos? Primero, que la gente que es el usuario, el que lo va a aplicar, participe en su desarrollo, que se lo demos a que lo destroce, a que nos diga qué le gusta, qué no le gusta. Una vez que ya está aprobado, autorizado, una vez que ya está autorizado, yo sugiero que esa autorización se haga por la máxima autoridad de la planta, pues que una vez que ya tengamos un proceso de capacitación, de certificación y de difusión, de promoción de esos estándares. ¿Ok? Otra parte importante, lo he visto en la práctica, que a veces decimos que ahí están, que la gente los puede ver, pero eso no es cierto. La gente no siempre puede ver esto. Entonces, que esté disponible en el área para que la gente lo consulte. Eso es muy, pero muy importante. Y por otro, por verificar su cumplimiento. Ojo, aquí quiero aclarar algo. Nunca he dicho vigilar. Verificar quiere decir que revisemos, que estemos. Por ejemplo, un sistema de observación del comportamiento aquí se aplica y se aplica perfectamente. Y no es vigilar, no es andar en la cacería de brujas, ¿verdad? No es andar haciendo eso, de hecho, debe haber un proceso de intervención donde tú dialogas convenciendo más que venciendo. Entonces, bueno, eso adelantándome un poco. Proceso para desarrollar estándares, jóvenes. Bueno, acuérdense, por favor, que esto viene, su raíz, como otras herramientas de la seguridad y salud en el trabajo, vienen de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ya les puse un ejemplo, tanto la pasada como la primera. Les puse un ejemplo de cambiando una lámpara, una actividad de mantenimiento. Entonces, aquí identificamos cuáles son los procedimientos de seguridad que necesitamos, los adecuamos y aquí ya existen. Por favor, les suplico que los que lo tengan los puedan compartir. Nosotros, si nos piden alguno, con todo gusto lo haremos. ¿Ok? Lo vamos a hacer. O sea, no digan que son mis estándares y no los voy a compartir. Difusión de los procedimientos de seguridad. Se entrena al personal. Fíjense cómo tiene que ver esto también con la lámina anterior. Puesta en marcha de los procedimientos. Se verifica el cumplimiento. Esto sugerimos nosotros haga con una observación del comportamiento, con un sistema de observación del comportamiento, y como todas las herramientas, como lo que hace y dice el ser humano no es perfecto sino perfectible, pues se tienen que actualizar. Imagínense que sucede un accidente aún teniendo nuestros estándares. Habrá que revisar lo que falló, cuál es la causa raíz por lo que sucedió ese accidente, esa pérdida. Les voy a comentar que las causas raíz más comunes son que precisamente no se invitó a la gente a que participara. Entonces el estándar decía una cosa y la gente hacía otra y nadie se dio cuenta. Otra causa raíz es que no tenían los implementos de seguridad, las herramientas no eran las suficientes o las necesarias para aplicar el estándar. Por ejemplo, con una escalera. Oye, ¿por qué utilizaste esa escalera pequeña? Pues porque no había otra. Y porque me exigieron que yo tenía que hacer la chamba, porque si no, pues obviamente va a pasar a recursos humanos, ¿verdad? Por mi liquidación, por mi chequecito. Entonces, a ver, esa parte importante de las causas raíz, con eso tratamos. Nuestros sistemas de seguridad o nuestros programas de seguridad deben de estar encaminados a ir eliminando las causas raíz, adelantándonos. ¿Y saben dónde encontramos esas causas raíz, aún sin accidentes? En la observación del comportamiento. Por eso es tan importante tener un sistema, porque con un solo auto inseguro yo puedo encontrar causas raíz que se pueden materializar en una pérdida, en un accidente. Entonces, bueno, pues ojalá se acuerden eso. Aquí tenemos el que yo les puse, no lo voy a mencionar mucho porque ya tenemos poco tiempo. Y empezamos entonces, con el de trabajo en las alturas, ¿ok? ¿Cuál es? Pues obviamente que el trabajo en las alturas, el peligro principal es
que estoy haciendo trabajos, ve ahí que los riesgos son, pues, son obviamente lesiones por caídas. ¿Ok? Entonces, el peligro es el que estoy trabajando a desnivel. Otros peligros sobre esfuerzos, contactos eléctricos, exposición a contaminantes químicos, depende de lo que está haciendo, golpes en manos, caída de objetos o exposición a temperaturas extremas, tanto para arriba, ¿verdad? Elevadas, o para abajo, que serían las abatidas. ¿Ok? ¿Cuáles son los peligros cuando usamos esto? Pues son los andamios, el uso de andamios. No, yo sé que aquí nuestro tiempo es limitado, pero pues vamos a tratar de ver esto, ¿no? Vamos a tratar de que esto... Estoy ya viendo, pues que tenemos ya algunos invitados. Tenemos a Nelly, a Ney Flores, a Dr. Martens, a Jimmy, Jorge Ibarra, Gaby, Alejandra Sánchez, Lucero Cruz, entre otros. Bueno, entonces ya estamos conectados. Si tienen alguna pregunta, pues la contestamos en vivo. Si necesito un poco de tiempo, pues nos vamos para el otro. Entonces, tenemos andamios, escaleras, plataformas o canastillas elevadas, los famosísimos man lift, los famosísimos man lift, los pozos. Acuérdense que puede ser por arriba del suelo, por abajo del suelo. Tenemos pozos, tejados, voladizos, desniveles, máquinas donde tenemos que subirnos a darles mantenimiento, depósitos, tanques, cisternas, tuberías, típico, ¿verdad? Estructuras, huecos, ascensores, rampas, etcétera. Quise ponérselos alguna definición. Entonces me dice a las estadísticas, pues que el 64% en trabajos de la construcción y montaje producen por caídas de las alturas. Les va a parecer hasta curioso esto, pero en la construcción de una planta, nos comentaba un colega que a él le habían premiado y que le subieron de categoría, el sueldo y demás, porque en la construcción de una planta del cemento solamente había tenido, que el promedio eran 3 muertos, y sobre todo el trabajo en las alturas, y que solamente había tenido 1. O sea que era algo muy bueno. Fíjense nada más, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí lo ponemos. Entonces, pues, la probabilidad de morir en una caída de 3.5 de un piso, pues es muy grande. Sin embargo, también aquí vemos que hay gente que se ha caído de 6 pisos y literalmente no les pasa nada, se levanta como si nada. Ahora sabemos que ya de 3.5, pues sí, ya después es mortal, podría ser mortal. Entonces, ahí es donde interviene mucho el azar, la suerte, ¿no? Y acuérdense que nuestro trabajo como prevencionistas es reducir ese chance, esa probabilidad a perder, ¿ok? Eso nos dedicamos nosotros. Y aquí les puse algunas fotos, miren. Van a decir que es una invención y esto, pero son reales, no se prepararon, ¿eh? Estas fotos no se prepararon. Véanla. Entonces, también hay que considerar otro tipo de peligros. Factores químicos, físicos, manejo de herramientas, materiales, etcétera, ¿no? Y entonces, miren, esta es una definición de OSHA. OSHA, Occupational Safety and Health Administration. O sea, la Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo o de la Higiene en Estados Unidos. Es la OSHA. Esa es la OSHA. Entonces, dice que cualquier actividad de desnivel a un 80. ¿Por qué un 80? Pues porque ese estándar bien en Estados Unidos para ellos son 6 pies. ¿Ok? De caída de aperturas en las superficies, etcétera, etcétera. Para ellos suelo, en donde no se requeriría esto, que tengas un piso de 2x2, ¿no? Y que tengas obviamente sistemas de restricción sin barandal o 1x1, 1 metro con barandal. O sea, podríamos ya ahí no necesitar. Sin embargo, ojo con esto. En el estándar de Man-Lift, y lo menciona la norma 9, en los estándares de plataforma sí hay que utilizar nuestro arnés de seguridad. Entonces, cuidado con eso. Después esto, las generales, nos pide la norma que hagamos análisis de riesgo. Que tengamos instructivos, procedimientos, permisos de trabajo.
Ojo con lo que les voy a decir, ya se los he comentado en cuestión de este tipo de actividades en que requieren permisos. Otro que vamos a ver a ratito es precisamente el de trabajos, en el trabajo en espacios confinados. Permisos de trabajo, el permiso de trabajo no es el estándar. El permiso de trabajo es una verificación del cumplimiento del estándar. Ojo con eso, porque tú haces una auditoría o una revisión de la aplicación de la norma, ¿no? Y te dicen, no, aquí está, miren, mi permiso de trabajo. No. Necesitas procedimientos, necesitas el estándar, ¿de acuerdo? Y el permiso de trabajo es una verificación de ella. Algunas personas, eso es un tip, ojalá lo anotaran. Este análisis de riesgo y lo que te pide la norma en los análisis de riesgo lo plasman en el permiso de trabajo. Entonces, cuando llega el auditor a la Secretaría de Trabajo, tú le muestras eso y ahí dice análisis de riesgo. Entonces, cada que aplicas, cada que vas a hacer un trabajo en las alturas, haces ese análisis de riesgo. Diríamos que es una prevención, una verificación de esto. Programa de revisión de mantenimiento de todos los sistemas, de todo el equipo de protección personal o los sistemas que utilizas para ello, donde estarían las escaleras, arneses, cuerdas sostén, cuerdas de vida, ¿ok? Exámenes médicos y planeación de atención a emergencias. Ya también es muy importante que hagamos examen médico antes de que se suba. Esto es una garantía de que la gente, pues por lo menos su ritmo cardíaco está en condiciones o que no tiene problemas de la presión, que es los dos temas que normalmente se revisa acá, ¿ok? Medidas, pues, aquí te vamos a tener un listado de personal capacitado y autorizado en trabajo a las alturas, donde ya le dimos nosotros un curso y lo certificamos. Esa certificación puede ser interna, ¿eh? No es necesario que la haga alguien. Simplemente que tú tengas tus exámenes, la capacidad de los exámenes que les has hecho a ellos. Supervisar los trabajos en las alturas y que se utiliza el equipo de protección personal, la herramienta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el equipo de protección? Pues típico, el casco. Normalmente es importante, pues que lo utilicen con barbiquejo para trabajo en las alturas, lentes de seguridad, tapones auditivos, donde lo vayan a hacer, calzado, guantes o chaleco reflectante. Esto sería, pues, lo mínimo. Sistemas de trabajo en las alturas, supervisarlos, ¿no? Su uso conforme a los establecidos. Aquí vale la pena que mantengamos, que los tengamos disponibles, los manuales del fabricante. Es importante, cada fabricante tiene sus especificaciones y los cuidados que debe tener, por ejemplo, un arnés, una cuerda de vida o una cuerda sostén. Entonces vale la pena que tengamos inclusive listas de verificación, un checklist para estar revisando estos sistemas con una periodicidad, con una frecuencia, pues por lo menos cada mes, por lo menos, ¿ok? Aquí la norma nos dice perfectamente que ya para podernos andar en las azoteas, esto es una cosa de la norma. Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar inclusive, aquí se nota que en el dibujo, que es un dibujito de la norma, nos dice que lo podemos utilizar en un arnés, pero también lo podemos utilizar, la cuerda la podemos fijar en una bandola. Entonces, una bandola no es para trabajo en las alturas, sino es un equipo de sujeción. Por ejemplo, para estar fijo en un poste, o en este caso, que aquí nos tiene, y que nos dice que lo máximo que podemos darnos en la línea, en los sistemas de restricción, es 1.20 hacia donde está la caída, ¿no? Entonces, esto es un techo, ¿ok? Tenemos sistemas de interrupción de caídas, ahí ya empezamos. Es un sistema personal, ¿verdad? Donde fíjense lo que necesitamos, puntos de anclaje. Un punto de anclaje es un dispositivo donde podemos tener una bandola o podemos tener un punto de y que el punto de anclaje nos va a permitir que no se dañe nuestra cuerda sostén. Esto que vemos aquí, primero vemos puntos de anclaje, algunos sistemas, y la que tenemos a la derecha es la cuerda sostén. También le llaman cola de chango. Cuidado porque a veces confundimos la cuerda sostén con la línea de vida, son cosas diferentes.
Acá abajo tenemos algunos dispositivos mosquetones que se utilizan en los puntos de anclaje, ¿verdad? Todo este equipo, ustedes ya tienen mucha suerte de que todo este equipo ya se encuentra certificado por diferentes empresas que certifican esto y algunas casas, ¿verdad? Algunas casas que lo hacen. El arnés, pues es un arnés de cuerpo completo. Aquí se utiliza, es muy importante que se utilice uno certificado. Sí hay en el mercado algunas marcas Patito. Hay algunos, inclusive llegan a hacer experimentos, algunas pruebas destructivas en donde le ponen un dummy y pues la verdad, pueden ustedes buscar estos videos y la verdad que los marca Patito no resisten. Tenemos que buscar algunas empresas que certifiquen, ¿ok? Mal colocado, pues puede producirte un problema, ¿no? Inspeccionar el arnés, ya lo comentaba, siga las siguientes pasos: sostener el arnés por el ladrillo trasero y agitarlo, pasar las correas por los hombros, conectar las correas y pecho a la cintura, con la mano entre las piernas enganchar las correas, primero sacudirlo y entonces ya te lo metes, ¿no? Conectar las correas con la mano entre las piernas, enganchar, después de amarrar las correas, jalarla. Es importante que te queden ajustadas todas las correas y conectar el arnés a la línea y al amortiguador. Fíjense, aquí estoy empleando línea de vida. Dijimos línea sostén. Bueno, pues un error. Asegurar el punto de anclaje. La línea de vela, segmento material flexible junto con el absorbedor de energía, utiliza como elemento de unión conexión en caso de caída de un trabajador. Esta se debe enganchar con unos mosquetones al lumbar, arnés y otro conector de anclaje. Se consideran, hay líneas de vida flexibles y horizontales o verticales, ¿no? Aquí estamos viendo precisamente esto, a donde está conectado a la línea sostén, es precisamente una línea de vida vertical. En cambio, las horizontales, chequen por favor, las horizontales. De hecho, cuando OSHA sacó este estándar, lo dijo es que lo máximo que podían estar separados los puntos de sujeción eran 3 metros. Y la fuerza que deberían sostener es 56 kilogramos fuerza. Ok, entonces hay un estándar. Entonces todos nuestros sistemas, las líneas de vida no se ponen nada más hacia a priori a ver, colócame un cable con esa longitud y yo creo que sí aguanta. No, tenemos que hacer pruebas y la tensión que deben de recibir son esas. Mensaje entonces, el resumen de esto es que no nada más es de ahora voy a poner mi línea de vida y ya, ¿verdad? Ojo con eso. Aquí les puse pues todas algunas cosas, miren, hay algunos sistemas retráctiles, son buenas las correas de anclaje, la línea de vida vertical, fíjense, ahí sí ya estoy empleando bien el término, la cuerda sostén, el absorbedor de impacto, esto es muy bueno porque entonces evita que te caigas y que te lastime, ya sea en las piernas, en el pecho. Entonces, depende de la caída, o que te sigas columpiando. Entonces, el absorbedor de energía es ya un invento, una cosa muy buena, ¿verdad? Casco con barbiquejo, el candado o sea, aquí vemos la conjunción de varios estándares, ya lo platicamos hace ratito. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Control de caídas de objetos, etc. Lo que yo les comentaba, esto ya lo máximo que deben de tener, ojo por si les cotizan o ustedes un proyecto para líneas de vida. La máxima longitud entre una línea de puntos de sujeción son 3 metros y 55 kilogramos fuerza debe sostener cada. Entonces, revisar el estado de la línea de vida, evitar trabajar cerca de objetos afilados o de energía eléctrica. Esos son las típicas causas de accidentes. Asegurar que existe espacio libre, la masa total por dónde vas a estar, ¿no? Entonces, el anclaje, ya comenté lo que es el anclaje, que puede ser suficiente resistencia para la fijación de malacates, cables de suspensión, cables de seguridad y algunos otros dispositivos. Ojo, este es un buen sitio para poner un anclaje. Ojo, que no cualquier punto, por ejemplo, en tuberías contra incendio, no, tuberías eléctricas, no,
algunos otros tipos de tuberías. No, señores, no, tiene que ser una viga o un lugar, o por ejemplo, una trave, algo que me dé esa resistencia. Seleccione puntos de dispositivos de anclaje. El conector de anclaje debe colocar de tal manera que no se... Por encima, esto es muy importante, aunque ya ahorita han desarrollado, y eso también se los quiero decir, no lo incluyo, pero ya se ha desarrollado, es una empresa que ahora compró hace unos años, DuPont, ahorita me acuerdo, ya desarrolló unos sistemas que se puede poner el anclaje a nivel de piso. Pero, de hecho, pues si lo buscan ustedes, si lo buscan ustedes en YouTube, lo van a encontrar. Ya no recuerdo el nombre de la compañía. Entonces, el amortiguador de caída, pues es un absorbedor que precisamente con cierta tensión se abre, y obviamente ese absorbedor pues, va a permitir que si te estás cayendo, pues sea menor el impacto, ¿no? Entonces, esto ya es una muy buena medida. En forma de, fíjense, la distancia máxima de caída libre antes que se active la energía sea de 1.20, ¿ok? Ya con el absorbedor de energía. Entonces, por favor, no me digan, es que sí, es 1.80, no, mira, no, pues entonces no le estás dando chance a que funcione, a que se active el absorbedor de energía. Entonces, controlar la distancia total de la caída, ¿verdad? Curva que también el absorbedor forma una curva, ¿verdad? Y esta se sujetaría por los extremos, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de escaleras manuales. Espero, no sé si tienen alguna duda. También ya saludamos aquí a Carly MC. Vamos a ver que si tienen alguna duda sobre lo que vimos, con todo gusto se las ampliamos. Vamos a hablar con algunas partes de las escaleras. Las escaleras, ojo, damas y caballeros, no se deben utilizar para trabajos que van a durar mucho tiempo. Las escaleras se utilizan para trabajos inmediatos, que vas a... Pero ya, por ejemplo, para pintar, para reparar pisos, las escaleras no es el dispositivo. Ahí ya tendríamos que utilizar o un andamio o una plataforma, un man lift o una plataforma de elevación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Deben de tener todas, afortunadamente las escaleras ya también, ahorita las que conseguimos en el mercado, pues las vamos a encontrar que ya cumplen con esto de huellas y gomas antiderrapantes. También aquí importante, las escaleras para usarse en trabajos eléctricos deben de ser de fibra de vidrio, ¿ok? O que estas huellas nos digan específicamente que son aislantes. Deberán mantenerse en condiciones de operación. ¿En qué debe de revisar una escalera? ¿Cuáles son las partes que debería yo tener en mi checklist o en mi lista de verificación? Los rieles, los peldaños, algunos materiales algunos son bisagras, partes móviles operando libremente. Reparaciones improvisadas de escaleras, no, porque acuérdense que este es un dispositivo de seguridad, es un implemento de seguridad. A ver, esto ya lo vimos, examen médico, si se está tomando medicamentos o si está físicamente incapacitado. Ojo con esta parte, esto lo dice en todos los desde el estándar de OSHA, que tenemos que utilizar. Ahorita les voy a dar un tip sobre la longitud, que es la correcta, ¿no? Por ejemplo, las escaleras rectas no se deben utilizar los últimos 4 escalones. Si yo necesito la altura donde están los últimos 4 escalones, quiere decir que no es la altura. Y en las de tijera, los 2 últimos. En algunas veces, revisando este estándar, se han observado algunos trabajadores que utilizan en una escalera de tijera hasta la parte donde está el vértice. Eso es inadecuado. Entonces, las escaleras de tijera no se deben utilizar los últimos 2. Quien ha utilizado una escalera sabe a lo que me refiero, sabe que ya te sientes inestable utilizando los últimos 2 y en las rectas, los últimos 4, tú te subes al último 4 escalón, el 4º escalón y ya te sientes que no tienes el equilibrio, que no tienes el... A transportarlas. Depende de la longitud de la escalera. Puedes
que tú la puedas mover, que tenga que hacer entre dos personas. También esto lo he visto, que quieren transportar materiales, herramientas, tambos, y pues, ¿qué te parece si utilizamos la escalera? No tenemos otra. Entonces, las escaleras, transportarlas plegadas, con los peldaños bloqueados y las cuerdas atadas al segundo peldaño. No arrastrar las cuerdas, hay que verificar esto. Consultar las tablas de altura que puede alcanzar, ¿verdad? Traen un seguro ya las modernas, sin embargo, pues lo que dice ahí, vale la pena que no las extendemos, ¿no? Que no se utilicen más arriba de lo que el fabricante lo recomienda. Entonces, las fibras de vidrio con largueros no conductores de electricidad. Ya lo, ¿verdad? Los últimos 4 en escaleras rectas y los 2 en escaleras plegables, los últimos 2. Deben de ser amarradas en la parte superior, ¿no? Ahorita lo vemos. 1 metro. Insisto, es el estándar de OSHA. ¿Ok? Y si no la puedo amarrar, alguien tiene que sostener la escalera. Entonces, jóvenes, habrá ocasiones que tenga que estar utilizando una escalera con 2 personas. ¿Cuándo? Cuando no puedo amarrar la parte superior de la escalera. Entonces, suba o baje siempre de cara a la escalera, siempre mirando hacia la escalera. Al ascender debe de usarse las 2 manos, entonces tenemos que tener mucho cuidado de tener nuestras manos libres. Hágalo con una cuerda y recipientes o una caja de herramientas para subir y bajar materiales o herramienta. Cerciórese que está completamente abierta y separados. Tienen seguro las herramientas las escaleras, las de tijera tienen seguros, ¿ok? No se incline hacia ninguno de los lados cuando estés en una escalera. Esta es la regla de 1 a 4. ¿Cómo yo verifico que la pendiente de la escalera sea la más estable posible? Pues es un 25 de pendiente. Entonces, aquí les puse al oso yogi que si tenemos 6 peldaños, medimos más o menos la longitud del peldaño y con eso lo podemos hacer. No tengo que estar midiéndolo, pero aquí sería 1.5 peldaños. La longitud de la base de la escalera hacia la pared. Esa es la regla de 4 a 1. Eso es importante. Otras escaleras, y los fabricantes también nos dicen que pongamos a la escalera a nuestra altura, una altura de 1.70, entre 1.70 y 1.80, y que debemos de poder agarrarla. Hay esas 2 formas, chéquenlas por favor. Aquí también tiene mucho que ver las recomendaciones del fabricante. La escalera no se amarra, pero debe hacerse. Aquí está, mírenlo. Lo que nos dice el estándar es que debemos de amarrarla. Y si no se puede, alguien la tiene que sostener, ¿ok? Una sola persona con un levantamiento. Estas figuritas las pueden poner en su procedimiento, en su estándar. Así es, arriba de 25 lo tienen que hacer entre 2 personas a levantarla, no solamente transportarla. Entonces, necesario para la estabilidad de la escalera, ofrecen resistencia. Entonces, aquí tenemos algunas de estas. ¿Sí? Con esto vamos a pasar debe haber un espacio, un lugar donde tengamos a nuestras escaleras. No son tiradas en un almacén, no es a la intemperie. A la intemperie pueden estar sucias, pues se pueden ir deteriorando. Entonces, debemos de tener un lugar específico para almacenar nuestras escaleras. Vamos a pasar a andamios. ¿Qué es un andamio? Pues es cualquier plataforma temporal, ¿verdad? Y que se utiliza para aguantar, pues para subir a los trabajadores. Ya ahorita, en la actualidad existen diferentes tipos de andamios. Hay unos muy profesionales de aluminio, certificados, etcétera. Entonces, superiores a 2 metros, donde se necesita bastante tiempo de permanencia y un apoyo firme. Esa es la referencia. Nosotros ya necesitamos un andamio. Oye, es que nosotros estamos prohibidísimo que haya andamios. Correcto, pero entonces, ¿cuál es tu solución? Bueno, son las plataformas, las plataformas elevadas eléctricas o de combustible, de combustión interna, no se puede entrar, entonces también, ¿no? Tenemos que tener. Inspeccione regularmente los andamios montados.
barandales o pasamoanos, escaleras mal instaladas. Estas son, ¿por qué llegamos a tener accidentes en los andamios? Porque no tenemos barandales o están mal puestos, protección de personal de caídas. Aunque yo esté en un andamio, debo de tener mi arnés de seguridad. Si no hay donde me pueda colocar mi punto de anclaje o donde pueda una línea de vida, entonces lo mínimo que me dé, acuérdense que el andamio se deja un espacio más de protección de barandal y ahí me coloco mi arnés, ¿ok? Acuérdense que estoy hablando de probabilidad. Escaleras mal instaladas, escaleras sucias, contacto con el andamio, sea golpes, contacto con materiales o algún problema de la plataforma o el personal con la electricidad. Golpes por ajitos que se caen, por eso es necesario acordonar el área. Colapso del andamio también es frecuente. ¿Por qué? Porque a veces no se le ponen los seguros, no se arma correctamente, no se revisa antes de usarlo, antes de subirse la gente. ¿Qué les parece esta foto? ¿No? La pregunta es, ¿cómo ven la planeación? Montar bajo la supervisión de personal calificado. Entonces la gente no es cualquier, armar un andamio no es cualquier tema. Las uniones deben de ser mediante coples. Hay muchos hechizos, muchos andamios hechizos. Cuidado con eso. Verificar el buen estado de las crucetas donde se unen, las crucetas donde vienen así, o sea, tienen conectores en ambos verticales y horizontales, ¿no? Que tengan seguros. La distancia de separación entre la cara de trabajo y el andamio, o sea, dentro de la pared, no debe de ser más de 36 centímetros. Anclar el andamio a la pared de una estructura al menos cada 9 metros de largo y 8 metros de alto. Pues ahí está. Esa es la norma. Se requiere el uso de arnés, ya lo vimos. Nunca debe moverse cuando... bueno, no creo que esto... A lo mejor hasta lo puse de más, ¿no? No ascienda o descienda por las crucetas, utiliza las escaleras, es decir, debemos de tener... miren, tenemos aquí a Fanny desde Paraguay. Bienvenida. No ascienda o descienda por las crucetas. Suba o bajo material con una cuerda o materiales o herramienta. No emplee escaleras o dispositivos profesionales en lo alto del andamio. O sea, imagínense, pongo el andamio y todavía le pongo una escalera. Esto es totalmente inadecuado y sin embargo se hace. Si necesito una escalera, ¿qué quiere decir? Pues que necesito subir el andamio, ¿ok? No sobrecargue los andamios. A 1 metro de distancia de las líneas eléctricas, un radio de 2 metros, la verdad que no me daba cuál es el radio, 2 metros debemos de tener de radio, o sea, de donde está el andamio, ¿para qué? Para que la gente no se acerque, para evitar gente lastimada, gente lesionada por objetos que puedan caer. Esto se hace siempre en trabajo en las alturas. Todo el personal que esté usar casco con barbiquejo, faltó ahí, con barbiquejo. Los tablones deben estar colocados en la estructura inferior a la última. Es decir, dejar la última, el tablón no se pone por encima de la última, sino en la parte inferior, para que quede como protección, como barandal, ¿verdad? Pues la última plataforma. Sea metálica o de madera, los tablones, con soportes o seguros para que no se puedan desplazar. A veces se está haciendo trabajos donde se requiere fuerza y se llegan a desplazar y se colapsa el tablón, ¿no? O la plataforma de trabajo. Uno de hueso, ¿verdad? Si es de madera, 1 pulgada y 46 centímetros de ancho por el largo del andamio. Plataformas. Requerida para trabajos prolongados. Esto ya también aquí requiere. De hecho, vamos a ver más adelante en otra sesión un estándar para usar estas plataformas, ¿no? Deben estar diseñadas, construidas o instaladas. Ojo, hay mucho cuestionamiento sobre las jaulas de seguridad que se colocan en un montacargas. El estándar de plataformas, que ya también es norma de nosotros, dice que quien sube
debe de tener el control de la plataforma. Si ustedes utilizan un estándar, que también OSHA lo propuso hace tiempo, pero ¿quién tiene los controles de la subida? El montacarguista. Ya no cumple con lo que me pide la norma. Entonces, no es adecuado tener plataformas de seguridad elevadas por un montacargas. ¿Por qué? Porque quien sube, esta es parte del estándar, debe de tener el control. Y quien tiene el control en esta plataforma, en esta jaula de seguridad, es el montacarguista. Ojo con eso. Deben instalar 4 veces el peso del trabajo, etcétera, etcétera. Inadecuada para usar esto cuando subimos motores o herramientas sí, pero motores, no está, esto entonces no está diseñada para subir otro equipo, otra cosa que no sea herramienta y al trabajador. ¿Okay? Deben de estar en condiciones, estar acondicionadas con barandales. Coloca el punto de ser la capacidad máxima de la plataforma, eso se los da, eso también es ley en México, eso se los da el fabricante. Seguimos. Se opera, solo aquí necesitamos igual, como para cualquier otro trabajo en las alturas, gente autorizada y un listado. Y una gente, si no les das licencia, está bien, pero que lo tengan listado. Gente autorizada para manejar plataformas o man lift. En el norte sí es lo más común. Solo para atravesar de un lugar a otro, pues no se debe estar en la plataforma un solo operador, debe utilizar arnés de cuerpo completo, debe trasladarse estando colocadas a un nivel más bajo. O sea, sí, he visto que a veces las llevan muy arriba y eso es inadecuado. Trasladarse despacio sin hacer movimientos bruscos. ¿Ok? Un solo operador cuando se está trasladando. Ya cuando estás trabajando, pues hay que respetar solamente el peso máximo, ¿no?, de operación. No sostener objetos con las manos, colocar herramienta, equipo, materiales en contenedores, verificar que un objeto sobresalga de la plataforma cuando se debe limitar el área de trabajo, utilizar una cuerda para subir y bajar lo que se necesite. Ya lo había mencionado ahí arriba. ¿Ok? Verificar las condiciones de los equipos para trabajar, se cuenta con una lista de verificación de los equipos. Entonces, por último, vamos a ver lo que necesitaríamos en un programa de trabajo en las alturas. Entonces, prohibición de trabajo sin autorización, indiscutiblemente, se haga con lo que se haga. Después de 1.80 debemos de tener un permiso de trabajo para esto. Examen médico antes de inicio, identificación y evaluación de los riesgos potenciales, alturas mayores de 1.20 sobre el nivel del suelo con potencial de caída. Establecimiento y difusión del procedimiento para trabajo en las alturas, o sea, 1.20 sería la altura peligrosa. ¿Coinciden? Provisión y mantenimiento del equipo necesario para trabajo en las alturas, inspección de una plataforma de elevación, de mis arneses, de mis líneas sostén, de mis líneas de vida, de todo el equipo que estoy utilizando, ¿ok? Inspección del equipo y entrenamiento y certificación de los involucrados. ¿Ok? Así como necesitamos certificación de mi montacarguista, necesito una certificación para la gente que hace trabajo en las alturas. ¿De acuerdo? Y la gente que maneja, por obvias razones, de manera segura, las plataformas de elevación. Entonces, la aplicación es obligatoria para todo el personal. Es indispensable tramitar el permiso de trabajo. Lo deben firmar el operador, el responsable de la actividad o proyecto o el encargado de verificar esto, el responsable del área o el líder de seguridad. Pregunta, de estas firmas, ¿cuál creen ustedes que sea la más importante? ¿Cuál es aquí la degeneración de esto? Que se piensa que la firma más importante es la del encargado de seguridad. Y a veces lo hace a distancia, o inclusive a veces no conoce el estándar completo, entonces, que puede ser, ¿verdad? Entonces deberá de tenerse el trabajo y de verdad, si tenemos una política de medidas disciplinarias, pues a trabajo, adelante entonces. Vamos a hablar entonces ahora de trabajos en espacios confinados. También aquí le voy a poner pues lo más elemental, no puedo ahondar, pero sin embargo vuelvo a reiterar mi ofrecimiento, que si necesitamos alguna otra cosa lo hacemos con gusto.
Las compañeras que me ayudan y que hoy se encargan de toda la planeación y esto están atentas a sus preguntas. Si se me pasan a mí, ellas las contestan. Entonces también me ayudan a mandar alguna información que les haga falta. Vamos a ver la definición de la norma. Aquí es la norma 33, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la definición? Es un lugar sin ventilación natural o con ventilación natural, ojo con eso, en el que una o más personas pueden estar desempeñando una actividad dentro de él, con medios limitados o distintos para su acceso o salida y que no está diseñado para ser ocupado en forma continua. Esta es la definición. Vamos a ver de qué manera la podemos complementar. ¿Ok? ¿Qué es un espacio confinado? Es un espacio cerrado o semicerrado. Cuidado con eso, porque hay lugares en donde, por ejemplo, es un sótano y está abierto, pues entonces ya no es un espacio confinado. Presenta dificultad para entrar o salir. ¿Ok? Tiene medios de ingresos y egresos limitados o entradas o salidas. Puede acumularse, ojo con esto. Es en la definición anterior, no lo dice. Puede acumular contaminantes tóxicos o inflamables. Pueden existir una atmósfera deficiente de oxígeno. ¿Se dan cuenta? Eso sí esta es la definición de OSHA. No está diseñado para la ocupación humana. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos. Espero les parezcan interesantes. Alguna caldera o tanque de la caldera, las tuberías en general, conductos de aire acondicionado. Oye, que la tubería también es conducto de aire. Pues sí, además que quise especificárselos un poquito más. Espero me perdonen por ello. Conductos de aire, tanques de proceso, molinos, silos o tanques de almacenamiento, trincheras para electricidad o para algún otro uso, excavaciones, cisternas y pozos, alcantarillas. Una alcantarilla, me han preguntado mucho, ¿será un espacio confinado? ¿Podrán tener las cualidades que vimos anterior en la página anterior? Sótanos y desvanes, pero que esté cerrado, ¿no? Reactores químicos, jóvenes. Reactores químicos es típico espacio confinado. Bodegas de barco, furgones de ferrocarril, algunos túneles, nada más que cumplan con lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces aquí la referencia normativa pues es la norma 033 que fue publicada en el 2015, y que era urgente su puesta en marcha, su entrada en vigor. Entonces, a partir de noviembre, 30 de noviembre de 2015, ya es obligatorio tener lo que les voy a decir. Entonces, identificamos espacios confinados. Eso también se los pedía OSHA, ojo. Clasificar los espacios confinados. OSHA nada más tenían los espacios confinados que no necesitaban permiso y los espacios confinados que sí necesitan permiso. Esa es la clasificación de OSHA. Pero sí también tienen su clasificación, que es muy parecida a la que vamos a ver. Diferencias con la legislación nacional es que en los dos casos, tanto los de clase 1, que para OSHA eran los que no necesitan permiso, y los de clase 2 de México, que sí necesitan, para OSHA, que sí necesitan permiso, en México los dos necesitan permiso. ¿Ok? Contar con el procedimiento de seguridad para las actividades a desarrollar. Necesitamos procedimientos de seguridad con la definición de las responsabilidades bien claras y qué ir haciendo en cada paso. ¿Ok? Ya los pueden encontrar ustedes en la red. Si necesitan alguno, con todo gusto se los hacemos llegar. Disponer de un trabajo específico, disponer de un plan de trabajo específico, vamos a ver de qué se trata. Expedir autorizaciones, adoptar medidas de seguridad, designar un responsable de los trabajos del espacio y al menos un vigía. Esto es meramente OSHA. OSHA siempre lo dijo. Proveer de iluminación al interior del espacio confinado que permita efectuar, proporcionar equipo de protección personal, dependiendo de las características que en el equipo de protección se den. Si tenemos el chance de tener atmósferas peligrosas o inflamables, pues mi equipo de protección o mi herramienta debe tener ciertas. Disponer de un plan de atención de emergencias. Esto es de las cosas más importantes que les van a revisar cuando vaya el inspector. Tu plan de emergencia que diga atención de emergencias y rescate de espacios confinados. Eso se lo van a pedir. No podemos tener un plan de emergencia general según la ley, según la norma.
comprobar que los contenidos cumplan con los señalados de la presente norma. De hecho, los contratistas pues también deben de llenar su permiso, etcétera, etcétera. Llevar los registros del personal, otra vez me habla de autorizaciones. Entonces vean por favor que en muchos estándares requiere, hasta para sustancias químicas, la norma 05 requiere de una autorización. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos diferentes listados de gente que está autorizada para aplicar tal cual, como dice la norma, pues los diferentes estándares. ¿De acuerdo? Observar las medidas de seguridad que dispone la norma, dar aviso inmediato a la comisión, utilizar el conservador. Esto es para los trabajadores, perdón. Utilizar y conservar, realizar pruebas de ajuste, operar de modo seguro la maquinaria, conducirse durante, participar en la capacitación. Esta es una obligación de los trabajadores, e informar. Y aquí viene la clasificación, jóvenes. Viene la clasificación. Yo les decía que el tipo 2, OSHA, siempre lo llamó espacios confinados que requieren permiso. Y aquí el tipo 1 requiere, pues, los que tienen los mínimos de seguridad, los otros ya son riesgos muy importantes. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos hablando del oxígeno, el ser humano, estamos diseñados para tener nuestros niveles de oxígeno entre 19.5 y 23.5%. Pregunta de reflexión. ¿En un espacio confinado podría subir el nivel de oxígeno? ¿O es una mafufada que me digan que pues tenga cuidado de que no se presente una concentración mayor de oxígeno al 23.5%? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Pues si estamos utilizando un sistema de oxicorte, pues la palabra dice oxicorte, entonces puede tener gas LP con oxígeno, oxiacetileno con oxígeno, y por supuesto que puede tener fugas. Y hemos tenido, se han sabido en que se llega a esto. Si está entre el 19.5 y 23.5%, no tenemos problema. ¿Cómo le hago para saberlo? Necesito mi oxímetro, mi medidor de oxímetro. Normalmente ya hay aparatos también muy modernos que me pueden dar estas medidas. Depende del tipo de espacio confinado, les dan el rango de inflamabilidad o el flash point, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo el rango de inflamabilidad. Hay equipos también para esto. Entonces, si es menor a 19.5, ya tenemos problemas, ya empezamos con cercano a 19.5 mínimo dolores de cabeza hasta llegar a la asfixia. O a 23.5%, pues que también podemos tener problemas graves, empezando por pérdida de la memoria, etcétera. La oxigenación excesiva del cerebro empieza por eso. O hasta la muerte también. Entonces, ¿cómo le hago para saber esto? Igual que el de abajo, pues es el límite de inflamabilidad. Necesito medir el límite de inflamabilidad. Ya hay explosímetros, se llaman, para medir esto. Menor que el 10% del límite inferior, ahorita vemos qué es eso. Si estoy abajo del 10% del límite de inflamabilidad, quiere decir que estoy superando esto. Les digo que estas normas, estos valores son de OSHA. Qué bueno que en México ya se adoptaron. Mayor o igual que el 10%, si estoy arriba del 10% del límite inferior de inflamabilidad, quiere decir que tengo que ventilar. Igual, si hablamos de toxicidad, me dicen que debo de estar por abajo de la media, que es el nivel de acción. Los que saben poco de esto, de cuestiones de higiene, que estoy abajo del valor límite de exposición. Todas las sustancias químicas, valor límite de exposición para 8 horas, que en inglés es el TWA, el TLB, para 8 horas. Entonces, ese TLB, la mitad del TLB, en español sería el valor límite de exposición. Si está a la mitad, la concentración, necesito ventilar. Si estoy mayor o igual, fíjense, mayor o igual al nivel de acción, pues entonces debo de ventilar, no puedo, o debo de utilizar equipos de protección personal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hago para saber mi concentración de alguna sustancia química peligrosa dentro del espacio confinado? Ya hay medidores para cada una de las sustancias, entonces ahí no tenemos. Si tengo dudas de la concentración, es baja, pero
mejor pues usa ventila y usa tu equipo de protección personal. Con uno que no cumpla de estos, ya es tipo 2. Uno que no se cumpla para el tipo 1 ya es tipo 2. Entonces dice que se consideran los 3 criterios, porque si uno no se cumple ya es tipo 2. ¿De acuerdo? Entonces, ojo que también hay otras partes que hay que considerar, ¿no? Características del lugar, características de la atmósfera respirable, actividades a realizar, y voy a soldar dentro del espacio confinado, que no es lejana la probabilidad de que se haga esto. Me pide entonces que haga un análisis de riesgo. Él lo considere por lo mínimo esto, miren. Descripción de las actividades, riesgo por atmósferas, riesgos derivados de las actividades a desarrollar, maquinaria, peligros como las actividades que voy a realizar, qué sustancias voy a tener, la realización del espacio confinado, las condiciones de las superficies, materiales, la forma del material, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunos tanques, en algunos mezcladores que se utilizan mucho en la farmacéutica, el espacio de cono, y abajo tienen un motor o el agitador. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerar en mi análisis de riesgo. Tiempo estimado de las actividades, tiempo máximo del personal que debe de estar ahí, dependiendo del calor, dependiendo del frío, dependiendo de las condiciones ya específicas que ya vimos, posibles situaciones de emergencia y casos en los que el espacio confinado tipo 1 se puede convertir en espacio tipo 2. ¿En qué casos? Pues en las que estamos viendo, que sea necesario la utilización, por ejemplo, de equipo de oxicorte, etcétera, etcétera, alguna otra sustancia, algún material para limpieza que no estaba considerado y que, de acuerdo a cómo se encuentra actualmente el espacio confinado, necesitamos hacer. Entonces, atmósferas peligrosas, condiciones que ya vimos, la forma del espacio, las superficies, ¿no? Algunos, imagínense que tenemos ahí un equipo que giran, ¿no? Como un agitador, o algunas poleas, etcétera, agentes biológicos, algunas situaciones de las inmediaciones que podían, por ejemplo, un horno que podía calentar el espacio confinado, etcétera, etcétera, electricidad, muchísimos accidentes han sucedido en el espacio confinado que muchas veces son de metal y se utilizan herramientas eléctricas que no son aislantes y que llegan a hacer contacto con el espacio confinado. Entonces, cuidado con eso. Niveles anormales de oxígeno, ya lo vimos, inflamables, atmósferas que tiene que ver con el primero, o atmósferas irritantes, ¿verdad? Los biológicos, pues imagínense que muchas veces se utilizan o se hacen limpiezas de cisternas, de plantas de tratamiento de aguas, donde se utilizan algunos agentes biológicos, ¿verdad? Para hacer este proceso, pues ahí podemos tener alguna de esas. Algunos otros como el ruido, flujo de materiales, poca vigilancia, alejados, falta de comunicación, falta de iluminación, ¿no? Derrames, ¿no? Atrapamientos, ya lo comenté, la electrocución, caído de objetos, ambiente caluroso, ya lo comentamos. Vamos a hablar entonces del procedimiento típico, ¿de acuerdo? Revisar si mi trabajo se lleva a cabo en un espacio confinado, identificar el tipo de espacio confinado, ¿no? Sí, aquí pusimos algunos, identificación y evaluación, preparación previa de la entrada, prueba atmosférica, ojo, ya vimos que siempre va a ser necesario prueba atmosférica para poder determinar si es tipo 1 o tipo 2. Oye, es que es una cisterna, siempre va a haber, depende de la profundidad de la cisterna. Muchas veces, si es muy profunda, en la parte inferior el oxígeno desciende, sobre todo cuando estamos respirando dentro del espacio confinado. Eso, responsabilidades de los supervisores, los entrantes o el vigía que decía la norma. Los permisos. Tener un espacio, aquí los permisos es para los dos, tanto el espacio confinado tipo 1 como tipo 2 en México. Espero que quede claro. Para los dos tipos de espacios confinados, según la normatividad nacional, siempre debemos de llenar un permiso, cosa que se me hace
pues hasta cierto punto buena, ¿no? Un permiso confinado para espacio-tiempo 1 ya ha salvado vidas, según me han comentado. Y mi proceso de respuesta a emergencia. Han sido identificados y señalizados, deben estar igual certificados, tanto los entrantes como el vigía, como el supervisor. Entonces, pues tenemos que estar viendo. Determinación del equipo, arnés, sistemas de recuperación, equipo de monitoreo, ventilación, equipo de comunicación, primeros auxilios, balanceo de trabajo, herramienta, ¿verdad? Prueba atmosférica, lo vimos. Prueba de oxígeno, meto mi oxímetro, muchos explosímetros vienen esto, gases combustibles y vapores, gases tóxicos, depende de las sustancias que tenemos, va a ser mi medidor de los gases tóxicos o vapores, ¿ves? ¿No? Y mi permiso. Monitores de aire, ¿ok? Niveles de explosión, monóxido, ahí le pusimos un explosímetro, ¿verdad? Y hay explosímetros o hay mediciones de concentración dependiendo de lo que sea. Pero han sido la causa líder de la muerte de espacios confinados, no tienen olor, muchos no se pueden ver, y entonces, a ver, siempre tenemos, entonces lo primero que nos preguntaría un inspector es, a ver, ¿tienes un oxímetro, un explosímetro? ¿Qué sustancias hay? ¿Cuáles son tus tanques? Entonces, ¿cómo le hacen para medir, no? ¿Qué usan los trabajadores? La inflamabilidad, ¿verdad? Serios espacios, gases inflamables, pueden ser, y entonces les hablé del grado de inflamabilidad. Por ejemplo, aquí estamos hablando del alcohol etílico. Lo que prende, o lo que llega a ser inflamable, es los vapores. Entonces, la mezcla, estamos hablando de 3.3%, concentración volumen, ojo, es volumen. Entre los vapores de alcohol etílico y el aire. Entonces, cuando hablamos del 19% es concentración volumen. El volumen, casi el 20%, si tenemos el 20% de la concentración de los vapores de alcohol, no se me va a prender arriba del 19%. ¿Qué quiere decir? Que el límite para que podamos tener flama o que el alcohol etílico entre a combustión es el 19. Si yo tengo arriba el 19, ya no, si la concentración del alcohol etílico es mayor, ya no va a prender. De hecho, esta es una de las características de las sustancias químicas o de este fenómeno de la combustión, por lo que inclusive podemos tener prácticas de incendio con un cilindro de gas LP, que quiere decir que va a ser muy difícil que el gas LP, o casi imposible que el gas LP se trague la flama, al menos que adentro del tanque de gas LP ya no quede gas y que solamente quede gas 19%, ¿de acuerdo? Ese es el límite superior de inflamabilidad. Entonces, por eso en los campos de entrenamiento utilizan tanques de gas LP y le abren y le prenden, porque no están seguros que no va a retroceder la flama. No podemos hacer eso con un tanque de acetileno, por ejemplo. El acetileno casi solito busca y se desprenden las moléculas. En ese desprendimiento de moléculas del acetileno hay mucha energía y se viene una detonación. Entonces, entre el 19% volumen de la concentración de vapores en el aire de alcohol etílico y el 3.3 es que se puede llevar a cabo la combustión. Si tengo menor a 3.3, ¿qué quiere decir? Tampoco voy a tener ya entonces, ¿qué me mide? ¿Qué me mide un explosímetro? Me mide concentración volumen y me dice, entonces, de los inflamables, y me dice a dónde estoy. ¿Qué dice la norma? Que si, por ejemplo, para el alcohol etílico, yo tengo un tanque con contenía alcohol etílico, tengo una concentración arriba del 0.3, porque sería el 10%, tengo arriba del 0.3 de concentración de vapores de alcohol etílico. ¿Qué quiere decir? Que no puedo entrar al espacio confinado. O sea, se deja el 90% del límite inferior de inflamabilidad, se deja ese rango,
ese margen de seguridad del 90% como seguridad del personal que entra. Repito, si yo tengo arriba, en este caso, del 10%, que es 0.3 de concentración de los vapores de alcohol etílico, no puede bajar hasta que remueva el alcohol líquido o los vapores. ¿Está claro? Y siempre los bomberos también tienen sus explosímetros y miden los límites inferiores del rango de inflamabilidad. Pues esto es muy importante, ojalá verifique entonces 10%, y no lo quise poner para que nos acordáramos. Pues vienen materiales, no se pueden mover, y entonces pues necesitamos un medidor, ¿verdad? ¿Cómo? Pues ya lo vimos. Bueno, el mismo alcohol etílico, el nivel máximo es alcohol etílico, son 1000 partes por millón, el valor máximo de exposición o el TLB. ¿Qué dijimos ahí? A ver si se acuerdan. ¿Qué dijimos? Que si se tiene 500, si se tiene arriba de 500 o igual, 500 partes por millón, no podemos entrar porque está arriba del nivel de acción. ¿Sí? Está arriba del nivel de acción. 500 partes por millón, no podemos entrar. ¿Cómo le hago para medir? Pues sí necesito una forma de medir esta concentración, y hay bombitas, hay medidores específicos pues yo creo que para todas las sustancias químicas, o la mayoría. Entonces, esto sí lo necesito estar haciendo. Productos almacenados, trabajo en espacio confinados y áreas adyacentes. Entonces, tengo que muestrear en ambas cosas, ¿no? ¿Qué características agravan las condiciones de un espacio confinado? Pues materiales, remoción de residuos, trabajos en caliente o con soldadura, requieren la participación activa de todos los personajes. ¿Y cuáles son las? Ya son las 5:11, creo que aquí le vamos a parar más. Déjenme terminar con este estándar y ahí finalizamos. ¿Cuáles son las responsabilidades que las quise poner de un asistente o un vigía? Comprender los peligros, mantener el control del personal, quién anda. De hecho, se recomienda mucho que mantenga comunicación, ¿verdad?, con los que están adentro, monitorear actividades dentro y fuera del espacio confinado, estar en comunicación constante, asegurarse que las personas no estén en el área, llevar a cabo rescate, debe estar certificado el rescate en espacios confinados, y no ocuparse de otra actividad. Sí, ¿quién es? No, pues es fulanito, pero está haciendo ahorita otras cosas. No se vale eso, jóvenes. No se vale eso. Supervisor, comprender los peligros, determinar y solicitar el equipo necesario, coordinar la eliminación de peligros. Él es el encargado de verificar la entrada y las condiciones del espacio confinado. Las pruebas atmosféricas. La entrada se encuentra un brigadista de primeros auxilios. Ya vemos otra necesidad. Seguridad, la firma de permisos. Avisar a vigilancia, ¿verdad? Retirar individuos no autorizados y verificar que las condiciones sean aceptables para que la gente entre. Entrantes autorizados. Peligros potenciales, usar el EPP, comunicarse con el vigía, con el asistente, poner alerta sobre cualquier condición peligrosa y salir tan rápida como sea posible cuando se los indique el vigía. Nada de que no, espérame tantito, no. Cuando el vigía dice, porque ya se dio cuenta de que hay una condición peligrosa, deben de salir de inmediato. El permiso, aquí el permiso es lo mínimo que debe de tener. Área. De hecho, OSHA no te permite que tu permiso de trabajo dure más de 24 horas. Si dura más de 24 horas, debes de llenar otro permiso. Según entiendo en la normatividad, sí puede establecer varios días. Yo les recomiendo que sus permisos no los tengan por más de 24 horas. Sé que alguien puede decir, ves que es más trabajo, vale la pena. Análisis, tipo de riesgo, equipo de protección personal, plan de emergencia, deben tener todas las firmas. Y otra vez, ¿cuáles serán las firmas más importantes? ¿Cuáles serán? No. Aquí les puse un ejemplo de permisos de trabajo y les vuelvo a insistir que el permiso de trabajo no es el estándar. El permiso de trabajo es un recordatorio, algo que yo debo de verificar que estoy cumpliendo con lo que vimos anteriormente. ¿De acuerdo? Deben estar registrados en el permiso. Ok, eso ya lo vimos.
presión arterial, ¿no? Y el ritmo cardíaco y la presión arterial, ¿ok? Equipo de seguridad, pues va a depender, ¿verdad? Va a depender. Aquí les puse algunos. Dependiendo de mis condiciones puedo utilizar, aquí ven ahí en la lámina, la ventilación forzada, ventilar a una frecuencia de cada 15 minutos por lo menos. Un equipo más grande requiere ventilación, entonces también algo importante es que hagamos una ventilación forzada, es que por un lado entra y debemos de verificar si se puede, no siempre se puede, que por otro lado salga, si es que se puede. El aire debe estar limpio, libre de sustancias tóxicas, debe de ser tipo A, tipo D, perdón. Utilice ventiladores a prueba de explosión, no use, deben ser a prueba de explosión también mis luminarias. Y procedimientos de seguridad, procedimiento para el muestreo, plan de trabajo para las actividades de espacio confinado y procedimientos de seguridad. Pues esto es lo mínimo que nosotros, bueno, aquí hablamos de las responsabilidades en caso de emergencia. Entonces, ¿qué debe de tener el plan de trabajo? Por último, el último que vamos a ver, descripción de la actividad, o sea, aparte del permiso de trabajo, aparte de las autorizaciones, debemos tener descripción. A lo mejor esto coincide con mi permiso de trabajo, pero no todo. Nombre del personal, tiempo estimado, riesgos determinados, el EPP necesario, equipo, maquinaria y equipo necesaria, medidas de seguridad que deben adoptarse. Por ejemplo, medidas de seguridad siempre estar utilizando radio, por ejemplo, depende del tamaño. Procedimientos de seguridad y autorización requerida. Entonces, con eso estamos terminando con la parte de espacios confinados. A lo mejor aquí me tardé tanto en el anterior como esto, un poco más de lo que tenía planeado, pero creo que ha valido la pena, espero. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a dar un espacio para que los que están conectados pues puedan decirme si Jimmy desde Ecuador, no lo había saludado. Gabriel Reyes, el famosísimo y único Toluquito. ¿Cómo estamos, Gabriel? Mucho gusto saludarlos a todos. Gaby, pues si tienen alguna duda, necesitan alguna información, estamos para servirles. Les agradezco mucho su atención. Les dije que ya les di en la parte, yo por eso no me alcancé el tiempo, ¿verdad? No, ya les dije, ya pasé los comerciales. Les recuerdo, por favor, que para el lunes y martes vamos a tener curso de la norma 36, el de ergonomía, donde vamos a ver las partes más importantes que debe tener un programa de ergonomía, el método utilizado para hacer evaluaciones. Espero que les traigan los costos que tenemos ahí, son muy módicos y además tenemos promociones en donde si ustedes están participando en estas charlas, pues también se ven beneficiados con algún descuento. Y para el jueves, el curso del lunes va a estar a cargo del ingeniero José Luis Sánchez, que es nuestro experto en normatividad. José Luis Sánchez La Bastida, no se vayan a confundir, es La Bastida. Y para el jueves tenemos el diálogo de la industria automotriz con gerentes y directivos, gerentes de planta, directivos de la industria automotriz, en donde Miguel Ángel Mirabete pues tiene una serie de preguntas que hacerles en relación a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esperemos que nos acompañen en estos dos eventos. El del jueves es gratuito como en este, en donde no por ser gratuito nosotros lo hacemos, queremos que cumpla, no lo hacemos al azar, queremos que cumpla con el beneficio principalmente para ustedes. Y bueno, pues, sin más, si no hay pregunta, pues me despido con ustedes de un fuerte abrazo virtual. También espero que se sigan cuidando. Por favor, recuerden, es más responsabilidad nuestra que del gobierno cuidarnos. Esto lo han politizado muchísimo, pero en realidad la responsabilidad de cuidarse cada quien recae en uno. Si nos sentimos mal, no hay que dejar que pase una semana, 2 semanas, hay que acudir al médico o a los sistemas de salud. Los problemas más graves que se están dando con la pandemia ahorita que está subiendo los casos y las muertes es porque se deja pasar tiempo. Entonces, primeramente, cuidarse, por favor. Si nos sentimos mal de antemano, no pensar
que es una leve gripa y que vamos a salir. Al contrario, siempre tratar de verificar esto. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes.